Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis y estamos a punto de terminar. Y bueno, vamos a empezar este capítulo 20 con una explicación del milenio, porque aquí es donde entra la explicación de los 1000 años de reinado de Jesús. Y nuestra creencia es de que Jesús va a regresar a la tierra antes de el milenio, o sea, para reinar los 1000 años. Pero hay otras creencias dentro del cristianismo, que es el amilenio, que ellos creen que no hay milenio, es nada más simbólico los 1000 años de los que habla la Biblia aquí, lo cual es difícil de creer que eso lo tomen como simbólico, pero hay mucha gente que cree que no va a haber milenio, y hay otros que creen que es post-milenio, o sea que después de los 1000 años, cualquiera que sean esos, regresa Jesús y empieza una nueva tierra y un nuevo cielo, pero tampoco hay un reinado. Realmente son teorías que ellos tienen, que nosotros no las creemos así, porque está claro, y ahorita lo vamos a ver con las escrituras, de que Cristo va a venir a reinar 1000 años. Por lo regular, esas creencias son nada más tomaron algún versículo y no leyeron todo o lo interpretaron de la manera incorrecta. Sí, y la interpretación es bien importante, ¿no? Porque se puede ir uno por todos lados. Si recordamos del capítulo 19, el día del Señor empieza con el arrebato de la iglesia. También somos pre-tribucionalistas, o sea, sí, que tribucionalistas, que nosotros nos vamos a ir, la iglesia se va a ir con Jesús antes de la tribulación, por eso somos pre. Hay otros que creen que otras cosas, pero eso ya lo explicamos en los capítulos anteriores de Apocalipsis. El día del Señor empieza con el arrebato de la iglesia, ya que la iglesia se va, puede ser hoy, mañana, y termina con el regreso de Jesús aquí a la tierra. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Y entonces, empezando el capítulo 20, Cristo regresa después de la tribulación, antes del milenio, para reinar durante 1000 años. De eso se trata este capítulo. ¿Y por qué no lo empezamos? Es el capítulo 20, el versículo 1, y dice así: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pausa ahí. Juan vio a otro ángel, eso no es Jesús, es otro ángel que baja del cielo. Eso quiere decir que Juan, desde su punto de vista, está en la tierra. Baja del cielo este ángel y baja con una cadena para encadenar a Satanás y llevárselo al abismo durante 1000 años. O sea, quiere decir que Satanás no va a estar haciendo lo que hace, y quizás sus secuaces, aquí estamos hablando de Satanás nada más, pero quizás muchos de sus demonios secuaces también estén en un lugar que se le llama el abismo por 1000 años y no los van a dejar salir de ahí para hacer de las suyas. Cristo va a reinar con un pueblo, sí, en pecado, obvio, porque el pecado no se nos... Ahorita vamos a ver quiénes son los que entran al milenio. Cristo va a reinar, pero Satanás no va a hacer de las suyas durante esos 1000 años. Y entonces las cosas van a estar mucho mejor. Entonces el capítulo 20 empieza diciendo de que un ángel
baja del cielo y encadena a Satanás. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo y vamos a ver por qué lo vuelven a soltar. Pero algo interesante que ver aquí es que Dios puede tener un lugar en donde puede mandar a ya sea ángeles o seres humanos y ahí los deja por un rato. O sea, ni Satanás mismo con su poder que tiene se va a poder escapar de ahí. Eso es algo interesante, ¿no? De que nadie puede con Dios. Y de que este ángel que era Luzbel, que era muy inteligente, bellísimo y tenía tantísimas cualidades, ¿en qué pensó? O sea, ¿cómo puede ponérsele a Dios a los trancazos? ¿Cómo? Porque aquí Dios manda un ángel para que lo dejen en el abismo y que no salga para nada. Ese es el gran poder que tiene Dios y que no es comparado con el de ninguno otro, ¿no? Y como dice aquí la escritura, después va a ser soltado. Después de los 1000 años, Satanás es soltado porque tiene una cosa más que hacer, que Dios le permite, y eso es lo que vamos a ver al ratito. Entonces, estamos ahorita en el versículo 4. Y Juan dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y vamos a hacer otra pausa ahí, porque son dos grupos distintos. Dice, primero vio a unos tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. ¿Quiénes son esos? Pues son los creyentes, es la iglesia. Y para comprobarlo vamos a 1 Corintios capítulo 6. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar caos insignificantes? Estaba hablándole Pablo de los problemas que tenían ahí en Corintio, pero les está diciendo que ¿acaso no saben que ustedes son los que van a juzgar con Dios? Y aquí en Apocalipsis nos está diciendo que vio tronos, Juan, que están sentados, ¿se acuerdan? Ancianos ahí, que son los que representan, los que se han comprometido con Dios, es la iglesia que se ha comprometido con Dios, y que recibieron autoridad para juzgar. Pues resulta que Dios les dé el privilegio de poder sentarse con Él en su trono, como dice el libro del Apocalipsis, aquel que salga victorioso se va a sentar conmigo en mi trono, van a juzgar con Él. Entonces ese es un primer grupo, y después el segundo grupo que ve es los que salieron de la tribulación, porque salen decapitados, o sea, les cortan las cabezas, así mueren, por causa de Jesús, y que porque no habían adorado a la bestia y porque no se habían puesto la marca, volvieron a vivir, o sea, resucitaron. Y van a reinar con Cristo 1000 años. También ellos van a reinar ahí. Van a resucitar aquellos que murieron en la tribulación. Si murieron al final, luego van a resucitar. Si murieron al principio, pasan 7 años, pero van a resucitar ellos también. Y van a reinar porque dieron sus vidas por Jesús. Van a reinar con Jesús. También les va a dar privilegios. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dice en Apocalipsis 15:2? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 15:2. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego,
De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Ahí se está refiriendo a ese segundo grupo de personas, que son los de la tribulación, que salieron victoriosos, que sí perdieron sus vidas, pero que finalmente en el cielo ya están cantando. Entonces, este es el grupo de personas que Juan está viendo y que también van a reinar con Cristo. Son los que salieron victoriosos en la tribulación, aunque perdieron sus vidas. Y entonces hay que ver aquí en el versículo 5 algo bien interesante. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, que los únicos que van a resucitar al principio del milenio es la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero, los arrebatados y los de la tribulación, creyentes, son los únicos que resucitan antes del milenio. Dice, los demás muertos, o sea, los no creyentes no volvieron a vivir, o sea, a resucitar hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, nosotros vamos a resucitar primero, y dice dichosos, o sea, bendecidos, súper bendecidos, aquellos que participan en la primera resurrección, no la segunda, porque la segunda resurrección es de los no creyentes y que van al gran trono blanco, que hoy también vamos a ver. La primera resurrección, entonces, ¿es en el rapto? La primera resurrección es en el arrebato, sí. Para los que están aquí, para los muertos en Cristo, aún antes del arrebato. Acuérdate, primero los muertos en Cristo y después el arrebato. Entonces, pero esa es la primera resurrección, que nosotros somos parte de ella porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Los que no son. Los que no han puesto su fe en Jesús y que están muertos no resucitan hasta después de los 1000 años. Esos 1000 años no están ahí. El gran trono blanco, que es el juicio a los no creyentes, viene al final del milenio. ¿Sí? Entonces es el arrebato, la tribulación, 1000 años y el milenio. Y el juicio a los no creyentes. Es el arrebato, la tribulación, 7 años, el milenio de Cristo, 1000 años, el gran trono blanco a los no creyentes, en donde les va a decir, ustedes pasen por allá. Sí. Y nosotros, los que participemos en la primera resurrección, vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué significa eso? El papel del sacerdote casi siempre ha sido de ser intermediarios entre Dios y el hombre. Y si nos está llamando sacerdotes, quizás sea porque como vamos a tener ya cuerpos resucitados y en el milenio van a entrar creyentes, nada más entran creyentes al milenio, empieza con puros creyentes, pero con cuerpos naturales, no resucitados. Que a lo mejor los que se hayan comprometido con Dios van a tener diversas actividades que va a ser tipo sacerdotal, intervenir por la gente que tiene estos cuerpos naturales. Ahí lo dejamos, ¿no? Porque no sabemos en realidad qué nos va a poner a hacer, pero sí lo menciona aquí, que la segunda muerte no tiene poder sobre de los que hemos puesto la fe en Cristo, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, o sea que va a estar en prisión. Sí, Dios puede aprisionar, Dios puede
puede dejar encerrado a alguien por el tiempo que Él quiera. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, o sea, a naciones, a fin de reunirlas para la batalla. O sea, lo deja salir Dios una vez más, para que siga engañando y para que reúna a un montón de gente. Como vamos a ver, su número será como el de las arenas del mar. O sea, está hablando de muchísima gente. Y esas son personas no creyentes. Es que hay que explicar un poquito qué va a pasar en el milenio. En el milenio, como ahorita vamos a ver, porque nos vamos a meter a Mateo, de que nada más van a entrar creyentes, pero creyentes que no perdieron su vida en la tribulación, que son bastantes, pero no tanto como uno pensaría. Entonces van a entrar puros creyentes al milenio, empiezan puros creyentes, pero ellos, como tienen estos cuerpos, pueden seguir teniendo hijos, se van a casar, van a tener hijos, vienen otras generaciones. Vamos a suponer que pasan 50 años y esas generaciones pues están bien adoctrinadas por sus papás. Ahí está Jesús, es el Rey. Imaginémonos que estamos empezando nosotros a vivir ya con Cristo reinando. Pues Él es el Rey. Las siguientes generaciones, como se le da al ser humano, ya no ponen tanto énfasis, ya se acostumbraron, ¿no? Las siguientes menos y menos y menos, y aunque hay un Rey, pues ya se acostumbraron al Rey. Hasta que va a haber gente que ni siquiera le haga caso al Rey, porque esa gente que se reproduce siguen en pecado, ¿no? A un punto en donde desatan, o sea, sacan a Satanás 1000 años después y sale a engañar a las naciones y dice que la cantidad de gente va a ser como las arenas del mar, o sea, un montón. Se van a rebelar en contra de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito de cómo es posible que estén viendo que hay un Rey bueno, que tiene paz y gozo, y con todo ellos se quieran rebelar. Esa es la naturaleza pecadora que tenemos, que se rebela en contra de todo, por más bueno que sea. ¿Esta es la nueva tierra y nueva cielo? No, esta es aquí está reinando Cristo en la tierra como quedó después de la tribulación, que tiene sus varios problemas, pero ahí está reinando esos 1000 años. En el 9 dice: marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. O sea, la gente se le va encima a Jesús y a su gente, y sobre todo a la ciudad de Jerusalén. Dice: la ciudad que Él ama, que es Jerusalén. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. O sea, ni se va a molestar Jesús, sino adiós. Qué increíble, ¿no? El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, que ya estaban ahí. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, la van a pasar bastante mal. Vamos nomás a meternos rápidamente a Mateo para ver que los creyentes son los únicos que van a entrar al milenio. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?
El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces y sobre todo cuando hay una persecución tremenda de cristianos que ya pusieron su fe en Cristo, los de la tribulación, cuando hay una persecución tremenda, lo que más hace uno es comprometerse más con Dios, y son esta gente que está ayudando a la gente de Dios, al necesitado, al hambriento. Se caracterizan por eso. Obviamente pusieron su fe en Cristo, pero en una persecución tan intensa se destaca mucho que la gente que está perseguida hace mucho más que la gente que no está perseguida. Esa es la verdad. Y entonces Jesús le está diciendo: hicieron todo esto. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque pusieron su fe en Él, ¿no? Y dice en el 41: luego les dirá a los que estén a su izquierda, que son las cabras, que son los no creyentes: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada a comer, tuve sed y no me dieron nada a beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo todo esto, no? Y les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño, mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y entonces ahí está claramente Mateo 25, que está hablando de la tribulación, que solo los creyentes van a entrar. Jesús va a separar a las ovejas de las cabras y va a decir: estos entran, estos no entran. Al milenio solo van a entrar los justos, los creyentes, nada más. Todos los demás mueren y resucitan 1000 años después. Versículo 11 dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados sobre lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y haciendo una pausa ahí, todo el mundo va a ser juzgado en base a lo que hicieron. O sea, hay unos libros en donde está la historia de todos los seres humanos y todo lo que hemos hecho, nomás para que vean el poder de Dios. Y le llama libros porque seguramente deben de ser computadoras, pero al 1000, ¿no? Pero Juan no entendía el tema. Sí, pero a lo mejor Juan entendía libros. Ahí está la historia de todos los seres humanos y todo lo que han hecho. Y yo creo que al juzgarnos Dios nos va a pasar un video de todo lo que hicimos, a decir: este eres tú. ¿Quién paga por tus pecados? Y a esta gente que está en el gran trono blanco no hay nadie que pague por sus pecados. Dice: y el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno, pero aquí es Hades, devolvieron los suyos, o sea, están resucitando, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y Hades fueron arrojados al lago del fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. O sea, se aparta de Dios. Dios en el gran trono blanco juzga a todos y lo va a hacer como Él es, con la verdad y con justicia. Les va a enseñar su historia para que no haya ninguna duda. Y les va a enseñar todos los pecados que, bueno, se van a acumular, y va a decir: ¿quién paga por todo esto? Y como no tienen con quién pagar, los tiene que apartar de Él, porque no hay nadie que pueda entrar con pecado no pagado al reino de Dios. Solo Jesús los puede pagar. Y entonces, el que esté en el gran trono blanco tiene un gran problema, que es: se va a separar de Dios para siempre. Y por eso los que nos estén checando, por favor, pongan su fe en Cristo, porque Él ya pagó por todos los pecados en la cruz. Y la Biblia dice que aquel que lo acepta, aquel que dice sí,
reconozco que he pecado y acepto que Jesús pagó por mí, no va a ir al gran trono blanco, se va a ir al Bema, que es un juicio a los cristianos para recompensarlos o no. Depende de lo que hayan hecho, ahí sí, depende de sus obras. Y aquí acaba el capítulo 20, pero vamos a hacer algunas preguntas y comentarios. Que los primeros que entran al milenio súper comprometidos con Jesús, los que vienen ya no tanto, y los que están al final han de decir, yo ya estoy harto de esto, vamos a ver qué más hay, y quieren acabar con un rey bueno. Ese es el pecado tan tremendo que tenemos. El segundo, sí es un comentario, el Espíritu Santo ya no va a estar adentro, pero están viendo a Jesús reinar. Y con todo y eso, como con todo y el Espíritu Santo que tenemos adentro, podemos decir, no quiero obedecer, quiero hacer lo que yo quiero. Así de tremendo es el pecado, que no nos damos cuenta. Y que los creyentes que queremos funcionar mejor, pues le hacemos más caso a Dios, pero nuestro pecado nos puede llevar a alejarnos de Él totalmente. Y ese es un punto, es un punto importante, que Dios da chances y ven reinando a Jesús. Ahí está Dios reinando, y con todo y eso no es suficiente como para decir, sí, aquí estoy. Eso es increíble. Y bueno, los últimos dos comentarios son esto. El gran trono blanco es para los no creyentes de todos los tiempos, desde Caín, que fue el primero que se separó de Dios, hasta el último que muera en la tribulación. Todos los no creyentes van a resucitar al gran trono blanco, no antes. Desde Caín hasta el último de la tribulación. Todos van a resucitar para ser juzgados. Y hay algo interesante en esto: todo el ser humano va a resucitar. Unos con Dios en su reino, otros sin Dios en otro lugar. Pero todos van a resucitar. La vida eterna, o sea, el vivir para siempre, es para todos. Lo que tenemos que decidir es con Dios o sin Dios. Y si es con Dios, es a través de Jesús. Y si es sin Dios, es por obras. O por lo que ustedes quieran. Tan